Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta nueva jornada de capacitación. En esta oportunidad estamos con ustedes con el tema de cierre fiscal 2023. Y justamente en esta jornada académica vamos a hacer el cierre del periodo, que era justo lo que teníamos pendiente. Así es que, por favor, le ruego poner la mayor atención del caso, que ya vamos a dar inicio en este momento precisamente. Así es que vamos con toda la fe, con todas las ganas a empezar con esta jornada de capacitación. Ok, voy a ingresarme nuevamente a la página del SRI ya para ir abriendo nuestro respectivo formulario y dar inicio ya con la capacitación. Ok, justamente ahí estamos compartiendo ya nuestro formulario. Ustedes pueden observar. Vamos a ingresar, como ya es costumbre, hasta la declaración de impuestos. Elaboración de una nueva declaración de impuestos. Ahí lo tenemos justamente. Formulario renta sociedades. Vamos a proceder a ingresar. Tenemos un poquito de paciencia. Y aquí tenemos que escoger la obligación tributaria. En este caso, declaración de impuesto a la renta. Ponemos aceptar. Escogemos el periodo fiscal. Y finalmente, mandamos siguiente. Ok. Entonces ahí estamos listos. Ok. Muy bien, mis estimados compañeros. Vamos a descargar todo el formulario para realizar ya la última parte del formulario y hacer el cierre del periodo en esta oportunidad. Tenemos un poquito de paciencia hasta que se nos cargue la página nada más. Ok. Tenemos ya la página debidamente desplegada. Vamos a dirigirnos a la parte de la conciliación tributaria. Entonces avanzamos hasta la conciliación tributaria. Irá observando, por favor. Damos clic en la conciliación tributaria y aquí estamos justamente. Nosotros en las jornadas académicas anteriores ya hemos explicado a detalle de qué se trata justamente todos y cada uno de estos casilleros que ustedes los están viendo justamente en pantalla. En este momento vamos a realizar ya la última parte del formulario, así es que le ruego por favor poner la mayor atención del caso. Ok. Perfecto, ahí les pasamos a compartir pantalla. Listo, mis queridos compañeritos, así es que arrancamos a partir de este momento. Nosotros ya hemos hablado de estos casilleros, 801, 802. Le hemos explicado qué quiere decir el cálculo de base de participación trabajadores. Así también usted, mi querido participante, recordará que ya le explicamos lo que son diferencias permanentes. Le hemos explicado lo que son el tema de diferencias temporarias y aquí está el tema de los impuestos diferidos. Y en esta oportunidad, continuando con nuestro formulario, vamos a ver la última parte que tiene que ver con el contenido del casillero, justamente del casillero 836 y casillero 837, que nos habla acerca de la utilidad gravable o también puede ser pérdida o amortización para pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes. ¿Ok? Entonces, desde esa parte vamos a retomar con estos últimos casilleros que tenemos y ya para ir cerrando el ejercicio económico. Así es que, por favor, poner la mayor atención del caso, que ya le compartimos material de estudio también. Solamente permítame ubicarme dentro del material de estudio para ya compartir. Así es que en esta jornada académica vamos a revisar ya los últimos casilleros de la conciliación tributaria, la denominada utilidad y pérdida del ejercicio. Así es que póngale mucha atención. Perfecto, ahí estamos ya compartiendo en pantalla. Estamos en este momento hablando de lo que es la utilidad gravable o pérdida amortizable.
que es justamente los dos últimos casilleros que tienen que ver con la conciliación tributaria. Aquí están justamente, corresponde el casillero 836 y casillero 837. Entonces, vamos a revisar el contenido de estos casilleros. Ya, ok. Nosotros, mis queridos compañeros, al finalizar la conciliación tributaria, podemos generar una denominada utilidad gravable. Esta utilidad gravable también puede llamarse base imponible. Entonces, la utilidad gravable o base imponible es el resultado de realizar la conciliación tributaria. Una vez que usted ha finalizado la conciliación tributaria, puede generarse el siguiente resultado, que es la denominada utilidad gravable o a su vez también la conocida como base imponible. Así es que usted debe saber, mi querido compañero, mi querido participante, que son el primer resultado que puede usted obtener del ejercicio de la conciliación tributaria es la denominada utilidad gravable, también conocida como base imponible. Y esto se lo puede apreciar en nuestro formulario 101 en el casillero 836. Mire, ahí está. Este es el casillero 836. Entonces, cuando nosotros obtenemos una utilidad gravable, que también es conocido como base imponible, sobre esa utilidad gravable conocida como base imponible, se procede a calcular el impuesto a la renta. De ahí se procede a calcular el impuesto a la renta. Importante también recordarle que otro posible resultado de la conciliación tributaria es que se genere la denominada pérdida sujeta a amortización. Si no es utilidad gravable, lo que va usted a obtener es una pérdida sujeta a amortización. Y eso está contenido en el casillero 837. Entonces, estos son los dos posibles resultados como producto de la conciliación tributaria. Opción número 1, utilidad gravable. Opción número 2, pérdida sujeta a amortización. Le hago esta aclaración porque lamentablemente muchos contadores se suelen confundir con la pérdida tributaria que sujeta a amortización versus la pérdida contable que es sujeta a absorción. Entonces yo siempre hago esas aclaraciones para que no se confundan y nunca se olviden que existe la pérdida tributaria que se obtiene en la conciliación tributaria y que está sujeta a amortización. Esta pérdida tributaria es una pérdida, un dato extra contable que nada tiene que ver ni ingresar en nuestra contabilidad. La pérdida tributaria, no se olvide, está sujeta a amortización y es resultado de la conciliación tributaria. Jamás confundir versus la denominada pérdida contable, que en cambio se genera en el estado de resultados. Y la pérdida contable está sujeta a absorción y esta naturalmente está en la contabilidad de su empresa. Ok, entonces explicado esa situación de la diferencia entre pérdida contable y pérdida sujeta a amortización, le recordamos referencia al artículo 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno y al artículo 28 del Reglamento de Aplicación. Se refiere a la amortización de pérdidas ocurridas en los 5 ejercicios impositivos anteriores pendientes a ser compensados hasta un máximo del 25% de la utilidad gravada obtenido en el ejercicio que se declara y calculada antes de realizar esta deducción. Entonces, aquí lo que nos está indicando, le dice que si usted en la conciliación tributaria ha generado una pérdida tributaria, esta pérdida tributaria está sujeta a amortización hasta 5 años atrás.
Eso quiere decir que esto es un beneficio tributario que le va a beneficiar indudablemente y el mismo le constituye un beneficio tributario, pero este beneficio tributario implica la aplicación de NIF. Eso quiere decir que si usted no tiene NIF en la contabilidad, no puede utilizar la amortización de pérdidas tributarias. Ok, entonces no nos olvidemos que la pérdida sujeta a amortización es un beneficio tributario que yo lo puedo utilizar para amortizar pérdidas tributarias de 5 años atrás. Recuerde que la pérdida tributaria es algo extra contable, es un beneficio tributario y por lo tanto no puede estar en su contabilidad. Pero para acceder a este beneficio tributario, usted debe tener ya implementada la NIP en su contabilidad, dado que la amortización tributaria, la amortización de pérdidas tributarias generan impuestos diferidos. Muy bien, regresamos nuevamente a nuestro formulario y ya le hemos comentado de qué se tratan estos dos casilleros, que son los dos posibles resultados de la conciliación tributaria. Bien puede usted generar una utilidad o bien puede generar una pérdida sujeta a amortización. Perdón, es el de acá abajo, no me olvidé, estaba acá abajo, perdón. Estamos justamente acá en utilidad gravable o pérdida sujeta a amortización. Aprovechando que justo señalé los otros, mire que existen, aquí uno se puede dar cuenta, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo, usted puede observar ahí y darse cuenta que no es lo mismo utilidad del ejercicio que utilidad gravable. No es lo mismo pérdida del ejercicio que pérdida sujeta a amortización. Esto se obtiene del estado de resultados y esto de acá se obtiene de la conciliación tributaria. Valga la oportunidad hacer esa aclaración. Ok. En el formulario 101 de impuesto a la renta a sociedades tenemos estos siguientes casilleros. Entonces vamos a ir observando de qué se tratan justamente estos casilleros. Permítame, le voy a hacer un poquito más grande el zoom para que usted pueda visualizar de mejor manera, ¿no? Ok, ahí estamos, justo ahí se ve mejor. Entonces, continuamos. Una vez que ya hemos visto la utilidad gravable y la pérdida sujeta a amortización, encontramos las siguientes casilleros. Estos casilleros se deben reportar o se deben informar de la siguiente manera. Esto está relacionado con la información relacionada con el deber de informar la composición societaria de la administración a la administración tributaria. Esto es producto del anexo APS. Recordemos, mis queridos compañeros, que es obligatorio presentar el anexo APS. Es de carácter obligatorio presentar el anexo APS. El anexo APS es el anexo de accionistas, partícipes y socios. En el caso de que usted, por AB motivos, no presente el anexo APS, eso tiene una sanción que es un incremento en la tarifa del impuesto a la renta. Como usted sabe, la tarifa normal del impuesto a la renta para sociedades es del 25%. Pero en el caso determinado de que usted por ave circunstancias no presente el APS, va a suceder lo siguiente. Adicionalmente, se aplicará una tarifa del 28% cuando se incumpla con la obligación de reportar la participación de los accionistas, socios, partícipes, constituyentes y beneficiarios o similares. En conclusión, si usted no presenta el APS, que es el anexo de accionistas, partícipes y socios, eso va a tener una sanción y lo que implicará es que usted va a pagar 3 puntos porcentuales más sobre la tarifa del impuesto a la renta. Entonces, en vez de pagar el 25%, usted termina pagando el 28%. Entonces, es importante que usted presente en las fechas pertinentes el anexo APS para que usted no tenga un incremento de 3 puntos en la tarifa del impuesto a la renta. La información a reportar será aquella con corte el 31 de diciembre del respectivo ejercicio fiscal y se presentará en el mes de febrero. La otra semana ya estamos en febrero. En febrero tenemos que presentar el anexo APS, el anexo de gastos personales,
y la proyección de gastos personales. Esas son las tres obligaciones que tenemos para el mes de febrero. En especial esta que es del anexo APS. Recuerde que si usted no presenta en el mes de febrero, de acuerdo al noveno dígito del RUC, la sanción por no presentar el APS va a ser un aumento, un incremento de 3 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto a la renta. De tal manera que usted ya no pagará el 25, sino que pagará el 28%. Entonces, declare y elabore el anexo APS con tiempo. Nosotros sí vamos a dar curso para elaborar el anexo APS. Eso lo vamos a dar la próxima semana, en el mes de febrero, ya vamos a dar eso. Ok, ¿por qué les comento este tema del APS? Justamente esta parte del formulario 101 tiene relación con el tema del APS. Dice, cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos. Aquí lo que le están preguntando es que si usted ha presentado el APS en el tiempo establecido, es decir, en el mes de febrero, de acuerdo al noveno dígito del RUC. Y lo que usted debe hacer es, por supuesto, responder esa pregunta con un sí o con un no. Si usted sí presentó en el tiempo establecido, entonces usted pone sí. Y si no presentó en el tiempo establecido, usted pone no y ya sabe que va a pagar 3 puntos porcentuales más de impuesto a la renta. Entonces, como le acabo de comentar, aquí es la parte del APS donde usted debe responder con un sí o con un no. Si usted responde un no, ya sabe que tiene que pagar 3 puntos porcentuales adicionales de impuesto a la renta. Y si usted pone un sí, efectivamente solo pagará la tarifa establecida. Porcentaje de composición societaria no informada. Y acá dice porcentaje de composición societaria correspondiente a paraísos fiscales. Cuando nosotros hagamos el APS, usted va a entender de mejor manera. Le hago la cordial invitación para que participe en el curso de la elaboración del APS. La composición societaria es del 100%. En muchas ocasiones hay socios, hay accionistas que viven en el exterior y que es difícil reportar la información de ellos. O a veces también se presenta casos que existen demasiados socios, demasiados accionistas. Entonces, el APS no lo hemos presentado completo. A eso se refiere. Entonces, si usted presentó completo el APS indicando todos los datos de los socios accionistas, aquí va a poner 100%. Y si usted no presentó de todos, va a poner el porcentaje de los accionistas que usted presentó. Y en el último casillero le dice de toda la composición societaria, que es del 100%, ¿cuántos socios accionistas residen en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición? Entonces, como bien le digo, esto lo vamos a, o sea, se podría hacer el APS para una mejor comprensión de esto. Pero aquí, si usted es una sociedad ecuatoriana, recuerde responder con un sí si presentó el APS a tiempo o responder con un no si es que no lo ha presentado. Si es que no ha presentado toda la composición societaria completa, indicando todos los datos solicitados en el APS, aquí pone presenté solo el 80, el 90%, lo demás no pude obtener. Y si aquí también tiene socios o accionistas que residen en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición, también poner cuánto es el porcentaje societario de estos accionistas que tienen en la empresa. Entonces, esto es muy importante. Recuerde, esto está relacionado directamente con el tema del APS. Ok, continuamos. Seguimos revisando. El siguiente punto es para las zonas sedes. Francamente, yo en la vida real nunca he llenado esa parte, ¿no? De las zonas sedes. Yo nunca he llenado esa parte de las zonas sedes porque las zonas sedes es justamente para, son zonas de desarrollo económico, eso quiere decir zonas sedes, zonas de desarrollo económico que se hace en cantones fronterizos. Entonces, si usted tuviese, que no creo francamente, entonces usted despliega y llena esta información que le están solicitando. ¿Cuándo tienen
La empresa tiene residencia fiscal en zonas sedes, que son zonas de desarrollo económico y que se dan justamente en cantones fronterizos. Esa es la parte que tiene que ver con zonas sedes. Entonces, una vez que usted ya sabe si tiene utilidad o pérdida, ya informó si es que presentó o no el APS, automáticamente el formulario le calcula el impuesto causado. Entonces, nosotros aquí vamos a tener bien sea una utilidad o una pérdida. Si aquí tenemos utilidad, naturalmente aquí va a haber el impuesto causado. Entonces, si es que hay utilidad, hay impuesto. Y eso, como le digo, se calcula de forma automática. Ok. Ahora, recordarle que para calcular el impuesto, nosotros tenemos tarifas de impuesto a la renta. ¿Cuáles son las tarifas de impuesto a la renta que están vigentes? Entonces, veamos justamente cuáles son las tarifas del impuesto a la renta que están vigentes. Y eso es lo que les estamos compartiendo ya en este momento. Téngame un poquito de paciencia. Ok. ¿Cuáles son las tarifas del impuesto a la renta? Las tarifas del impuesto a la renta para sociedades tuvieron una evolución. En el año 2011, si ustedes recuerdan, la tarifa estuvo en el 24%, en el 2012 bajó al 23% y en el año 2013 22% y de ahí se mantuvo por largos años con el 22%. Pero luego vino una reforma tributaria y nos decía o nos dice lo siguiente: la tarifa del impuesto a la renta de sociedades, que es del 25%, ¿no es cierto? Que usted sabe que es del 25%, tendrá una reducción de 3 puntos porcentuales, es decir, quedará en el 22% para micro y pequeñas empresas, sociedades exportadoras habituales, siempre que mantengan o incrementen empleo neto. Actualmente, nosotros utilizamos las siguientes tarifas de impuesto a la renta. Para aquellos contribuyentes que tengan ingresos menores a 1 millón, la tarifa del impuesto a la renta es del 22%. Aquí están las denominadas microempresas y pequeñas empresas que tienen ingresos hasta de 1 millón. Ellos pagan una tarifa de impuesto a la renta de 22%. Y para aquellos contribuyentes denominados mediana y gran empresa, ellos pagan la tarifa del 25%. En conclusión, las sociedades con ingresos hasta de 1 millón, 22%. Y las sociedades con ingresos iguales o superiores a 1 millón, la tarifa es del 25%. Esas son las tarifas que actualmente estamos utilizando. Entonces, eso le hago el recordatorio para que usted conozca de primera mano cómo es que el formulario va a calcular el impuesto causado. Recuerde que para eso ahí va a aplicar el porcentaje del 25% si tiene ventas superiores a 1 millón, y si tiene ventas inferiores a 1 millón, aplicará la tarifa del 22%. Ok, entonces eso a tomar muy en cuenta, ¿no? Ok, listo, vamos a seguir revisando, vamos a ver qué otros casilleros tenemos para seguir indicando. Ok, vamos a esperar un segundito porque la página está un poquito lenta, tengamos un poquito de paciencia nada más. Ok, listo. Entonces ahí justamente es lo que le estaba comentando, que el impuesto causado tiene que tomar en cuenta cuál es la tarifa que le corresponde. Dentro de estos casilleros que usted ve que tenemos algunos, solamente utilizamos nosotros los siguientes. El casillero, que es el del valor del impuesto causado con la tarifa del 22 o 25%, y también vamos a utilizar acá el casillero de las retenciones en la fuente que nos han realizado, que es el casillero 857,
Puede ser también que tenga usted retenciones por dividendos anticipados y puede ser, de hecho les voy a marcar todas estas tres retenciones. Estas son las retenciones que más utilizamos. Las del casillero 857, 858 y 859. ¿Cuáles son esas retenciones que nosotros utilizamos? Las retenciones que utilizamos, por supuesto, son las retenciones que nos han hecho dentro del periodo. Déjeme, le voy a mover un poquito para que se pueda observar completo la pantalla para que tengamos una mejor visualización y explicación. Ya, ahí está, perfecto. De esta última parte, nosotros utilizamos los siguientes casilleros. El impuesto causado que se genera automáticamente aplicando la tarifa del 22 o 25%, que ya he explicado en qué casos aplica el 22 y en qué casos el 25. También utilizamos los casilleros de las retenciones. ¿Cuáles son los casilleros de las retenciones? Básicamente nosotros utilizamos estos tres casilleros de retenciones, que son retenciones que nos han efectuado en el periodo. La primera retención, que es esta, son las retenciones que nos realizaron dentro del periodo o ejercicio económico. Son las retenciones en la fuente de impuesto a la renta. Esos son los que siempre vamos a utilizar. Ahí usted tiene que poner en el casillero 857 las retenciones en la fuente de impuesto a la renta que nos han realizado en este periodo. También, si es que tuviese usted retenciones por dividendos anticipados, que es en el casillero 858. ¿Cuándo se genera esas retenciones? Si usted, por ejemplo, es accionista de otra empresa, si usted es accionista de otra empresa y usted recibió un dividendo anticipado, le hicieron una retención de dividendos anticipados y ahí es cuando usted debería registrar. Esto se registra única y exclusivamente cuando la empresa es socio o accionista de otra empresa y ha recibido dividendos anticipados. Y también aquí la otra retención que se puede registrar son retenciones o impuestos pagados por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario. Supongamos que usted realizó un servicio, brindó un servicio fuera del país y le hicieron una retención en ese país. Supongamos que le hicieron una retención en Argentina. Entonces, de esa retención que le hicieron en el exterior, también le puede sustentar crédito tributario. Entonces, esas son las tres retenciones típicas que nosotros utilizamos, pero con mayor razón, la que siempre usted va a utilizar es esta, la del casillero 857, que son las retenciones que le han realizado en el ejercicio. Entonces, eso sí, usted debe tomar muy en cuenta que esas retenciones sí le van a servir, ¿no? Para bajar indudablemente los impuestos. A ver, déjeme ver otro que aquí también. Otro que de repente, si usted hace importaciones, también puede tener crédito tributario por ISD. Ese también es muy, sobre todo por las personas que hacen importaciones. Ahí podría usted utilizar estos. Entonces, recuerde que estos créditos tributarios por ISD son siempre y cuando estén dentro de las partidas arancelarias aprobadas. No todos los, no todos los, no todos, no todas las importaciones, no todas las importaciones son sujetas de ISD para créditos tributarios. Esos son los casilleros que usted va a utilizar y al final también tenemos otro que es, justo me estaba olvidando, disculpe, me estaba olvidando de este, que son los créditos tributarios de años anteriores. Ese también me estaba olvidando, son créditos tributarios de años anteriores. Recuerde que los créditos tributarios de años anteriores solo puede utilizar hasta de 3 años atrás. Los créditos tributarios de años anteriores solamente pueden ser utilizados de 3 años atrás. Nada más.
porque recuerde que hasta ahí fenecen los créditos tributarios o las retenciones, los créditos tributarios que le quedaron por retenciones en la fuente de impuesto a la renta. Eso es los campos que usted debe utilizar para liquidar su impuesto. Y naturalmente, según los datos que usted genere ahí, le va a salir un impuesto a pagar o tal vez le salga un crédito tributario. Entonces, no se olviden, mis queridos compañeros, esa es la parte de la liquidación del impuesto. Aquí sale el impuesto causado automáticamente con una tarifa del 22 o 25%. En este segundo bloque, usted registra las retenciones en la fuente que le realizaron dentro del ejercicio fiscal. Indudablemente el casillero 857 es el que más va a utilizar. También en el tercer bloque, aquí registra los créditos tributarios de años pasados, máximo de 3 años atrás. Y también puede utilizar créditos tributarios de ISD siempre y cuando la partida arancelaria le dé precisamente ese crédito tributario. Si no, caso contrario, el ISD que usted ha pagado lo registra directamente como gasto. Y el resultado de toda esta parte, que es el resumen impositivo, la liquidación del impuesto, le puede generar un impuesto a pagar o le puede generar un saldo a favor. Entonces ahí está justamente en pantalla, mire todos los casilleros que nosotros utilizamos para liquidar el impuesto a la renta. Esos son todos los casilleros que usted debe utilizar y esos son todos los que existen. Ahora, una vez explicado esto dentro del formulario en vivo del SRI, nos vamos a ir a nuestro ejercicio y vamos a terminar, ¿no? Nuestro ejercicio justamente en la parte que nosotros nos habíamos quedado el día de ayer. Entonces, efectivamente, como usted puede ver, nosotros también teníamos, ¿no? Nosotros también teníamos aquí nuestra utilidad gravable. Ahí, desde ahí le retomo. Nosotros el día de ayer ya llegamos a la utilidad gravable. Entonces, en este momento yo le acabo de explicar que este impuesto se calcula automáticamente. En mi ejemplo, hemos utilizado la tarifa del 25. Vamos a ver, considero que debería ser la del 22, porque veamos cuánto fueron mis ventas. Sí, nosotros tendríamos que utilizar la tarifa del 22% porque nuestras ventas son de 350,000. Entonces, aquí ya calcula automáticamente el formulario, ha calculado el impuesto causado con tarifa del 22%. Recuerde también, acá automáticamente se baja el mismo valor. Y aquí es donde registro mis retenciones, lo que yo le decía. Las retenciones en la fuente que me han realizado. Yo aquí en mi ejemplo tengo retenciones en la fuente que me han realizado de $2,000. Y también he registrado un crédito tributario de $1,000. Entonces, en mi ejemplo, tengo un impuesto causado, tengo unas retenciones de 2,000 y tengo un crédito tributario de 1,000. Sumando, restando todos estos valores, al final yo tengo que pagar un impuesto de 12,470,27. Y de esa manera doy por finalizado el ejercicio que hemos venido trabajando con ustedes. Aquí también está la parte de la APS, mire, justo lo que yo le decía, ¿no? Ahí está la parte de la APS. Entonces, así es como le digo, quedamos por finalizado el ejercicio de impuesto a la renta de sociedades. Con eso decimos totalmente terminado el ejercicio. Y lo que se viene a continuación ya es la parte de los asientos de cierre. Entonces, una vez que yo ya terminé de calcular el impuesto en el formulario, que ya tengo listo el formulario, que lo tengo terminado, tengo que hacer contablemente los asientos de cierre. Recuerde los pasos que habíamos dicho. Nosotros vamos a hacer ya en este momento los asientos de cierre. Entonces, una vez que usted ya tiene terminado el formulario 101, lo que viene a continuación
son los asientos de cierre que se hacen al 31, con fecha 31 de diciembre y son los últimos asientos del periodo del ciclo contable. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es ver los asientos de cierre. Y el primer asiento de cierre que nosotros tenemos que registrar es justamente el gasto de participación de trabajadores. Lo que nosotros vamos a ver es el asiento de gasto de participación trabajadores. ¿De dónde obtengo esta información? Esto lo obtengo de mi conciliación tributaria. Por eso esto se hace después de la conciliación tributaria. El asiento quedaría de la siguiente manera. Gasto participación trabajadores contra participaciones trabajadores por pagar. Entonces, me voy a mi conciliación tributaria y traslado el valor de la participación de trabajadores, que como usted puede ver, eso está contenido en el casillero 803. Ahí están los 23,390,55. Este es el asiento de cierre para registrar la participación trabajadores. Se registra con gasto participación trabajadores contra un pasivo participación trabajadores por pagar. Y ese es el asiento justamente para registrar el gasto de participación trabajadores. Este es el asiento de cierre número 1 que se hace luego de finalizada la conciliación tributaria. Continuamos. Asiento número 2. Antes de hacer el asiento número 2, yo quiero hacerles una pregunta. Permítame un ratito, por favor. A ver, déjeme ver dónde tengo esto. Espéreme un ratito que quiero hacerle una pregunta. Que quiero hacerle una preguntita, por favor, espéreme un ratito, ¿ya? Esto es muy interesante y muy bueno que usted tenga este conocimiento. Permítame solo un ratito que quiero abrirme un archivito para hacerle una pregunta para que usted me responda y yo también para evaluar su nivel de conocimiento, ¿no? Eso, la idea es evaluarle también su nivel de conocimiento para ver si usted está haciendo bien los asientos de cierre o si tal vez incluso quién quita que los esté haciendo mal, ¿no? Eso de repente también hay que ver. Ok. Entonces, yo quisiera, espéreme un ratito, hacerle una preguntita. Espéreme, deme un ratito, por favor, ¿ya? Quiero hacerle una pregunta que es sumamente valiosa para, como le digo, para saber y evaluarle, ¿no? Si usted tiene conocimiento de lo que le voy a consultar. Ok, ya le encontré el archivito. Tenga solo un poquito de paciencia, nada más, ¿ya? Ya le vamos a compartir pantalla. Ok, ahí está. Perfecto, ya. Le vamos a poner por aquí. Ok. La pregunta va a ser la siguiente, mi querido compañero. La pregunta es la que estamos viendo en pantalla. Por favor, indíqueme qué error usted identifica en este estado de resultados. ¿Cuál es el error que está en este estado de resultados? O si usted le ve que no tiene ningún error. Le voy a dar justo 5 minutitos para que usted me cuente, me avise cuál es el error que usted identifica en este estado de resultados o si está bien presentado este estado de resultados. Sus valiosas respuestas en el chat, por favor. Tenemos 3 minutitos para que usted identifique si es que hay errores o está bien presentado. Analice, mírelo y me cuenta cuál es el error o si está bien presentado.
Ok, ya estamos nuevamente de regreso. Vamos a ver qué han opinado. Berenice dice la utilidad NIF, el impuesto a las ganancias debe ser el 22% por un ingreso menor a 1 millón. Debe nombrarse como impuesto a las ganancias y no como impuesto a la renta. Muy bien, ¿ah? Impuesto a las ganancias, impuesto a las ganancias. Perfecto. Sí, hay muchas buenas participaciones, ¿no? Efectivamente, lo que ustedes están diciendo es 100% correcto. Lamentablemente, perdón, no todos los contadores saben esto. La gran mayoría de contadores siguen presentando sus estados de resultados de la siguiente forma, donde dicen justamente la cuenta contable que utilizan es impuesto a la renta. Mire, esto ya no está, esto ya no existe. Por si acaso, si usted hace, debe saber que ya no se presenta así el estado de resultados. Esto está mal. Esto no existe. Esto tiene que usted desecharlo. No se presenta así. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error que contiene esto? Es esta cuenta contable. No se debe poner impuesto a la renta. Eso ya no existe desde que llegó la NIF a nuestro país y que eso ya pasó hace más de 18 años, ya creo que va a ser, que estamos ya nosotros con NIF. Así es que usted se preguntará entonces cómo es la forma correcta de presentar un estado de resultados bajo una presentación de NIF. Y aquí es justamente lo que estamos compartiéndole a usted. Nosotros, cuando estamos con NIF, utilizamos la cuenta impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces usted ya no puede utilizar ni nombrarle impuesto a la renta. El nombre correcto es justamente el denominado impuesto a las ganancias. No se llama impuesto a la renta, se llama impuesto a las ganancias. Entonces, mis queridos compañeros, si usted no sabía, ya a partir de este cierre fiscal, usted ya sabe que no debe presentar el estado de resultados de esta manera. Esta es una presentación antigua, obsoleta, que es una presentación bajo la NEC, que es la norma ecuatoriana de contabilidad. Y por el contrario, usted tiene que presentar de acuerdo a los estándares internacionales de la NIF, donde la gran diferencia es que se llama impuesto a las ganancias y no impuesto a la renta. Así es como se debe presentar contablemente, de forma correcta. Entonces, no se olvide eso, por favor. Le hacemos esa recomendación y aclaración para que presente adecuadamente sus estados financieros. Ahora, entonces ya nosotros sabemos que no se debe llamar impuesto a la renta, sino que el nombre correcto es justamente impuesto a las ganancias. Entonces, este impuesto a las ganancias tiene dos componentes. El denominado impuesto corriente, escucharáme bien, ¿no? Ahorita estamos aprendiendo NIF también. El impuesto a las ganancias tiene dos componentes. Uno, el impuesto corriente y dos, el impuesto diferido. Entonces, eso tiene que saber usted. El impuesto corriente y el impuesto diferido es lo que compone el denominado impuesto a las ganancias. Entonces, ya sabemos, ya conocemos lo que le acabo de decir, y es que justamente el impuesto corriente y el impuesto diferido, la suma de los dos es lo que da origen al impuesto a las ganancias. Entonces, eso son cositas que usted debe saber para hacer un adecuado cierre del estado de resultados. Entonces, en mi estado de resultados, yo ya no voy a poner en mi estado de resultados impuesto a la renta. Yo voy a poner en mi estado de resultados impuesto a las ganancias. Justamente en este momento ya les estoy compartiendo el estado de resultados para cerrar conjuntamente con ustedes, ¿no? Aquí está la participación de trabajadores que ya registramos. Si usted va a los asientos de cierre, ya nosotros registramos la participación trabajadores por el valor de 23,390,55 y que eso fue de la conciliación tributaria.
Ahora, en el estado de resultados usted puede ver que yo ya lo tengo con los nombres correctos. Ahí está claramente impuesto a las ganancias con sus dos componentes, el impuesto corriente y el impuesto diferido. Entonces, no te olvides, el impuesto a las ganancias tiene dos componentes, el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente, escúchame bien, el impuesto corriente es el que se obtiene de la conciliación tributaria. Usted va a su conciliación tributaria y en su formulario 101, el impuesto corriente es el que en el formulario está como impuesto causado. Entonces, el impuesto corriente es el impuesto causado que se obtiene del formulario 101, casillero 850. Entonces, yo registro de ahí, del casillero 850, registro el impuesto corriente. Mire, entonces, ¿cuál es el impuesto corriente? El impuesto corriente es el que se obtiene de la conciliación tributaria del formulario 101. Ese es el que se le paga al SRI. Ese es el impuesto corriente. Y el impuesto diferido, en cambio, es el que se calcula de las diferencias temporarias. El impuesto diferido es el que se calcula de las diferencias temporarias. Ayer le puse estos ejemplos. El BNR, la provisión por jubilación patronal y desahucio, el deterioro por propiedad, planta y equipo y una amortización de pérdidas. Estos son diferencias temporarias porque contablemente usted las registra, pero según el fisco, según el SRI, no le reconocen este periodo, sino que le va a reconocer en periodos siguientes. Usted compara la base NIF, su base contable, versus lo que dice el SRI, y esa diferencia se llama diferencia temporaria. Y aquí, esta diferencia temporaria tiene que multiplicar por la tarifa del impuesto a la renta que usted está utilizando. En nuestro caso, estamos utilizando la tarifa del 22% porque mis ventas son menores a 1.000.000. ¿Yo qué hago? Tomo la diferencia temporaria, multiplico por la tarifa del impuesto a la renta, la multiplicación de estas dos columnas da como resultado el denominado impuesto diferido. Es decir, cuando multiplico la diferencia temporaria por la tarifa del impuesto a la renta, encuentro el impuesto diferido. Los impuestos diferidos pueden ser de dos clases. Pueden ser de generación, como es este caso de los tres primeros, porque aquí se generaron esas diferencias temporarias que van a ser revertidas en los próximos años, o pueden ser de reversión, como es el caso del ejemplo que puse de amortización de pérdidas tributarias. Entonces, las diferencias temporarias pueden ser de dos, o son de generación o son de reversión. Por eso es que el impuesto diferido puede tener doble signo. El gasto impuesto diferido es dual, es negativo y es positivo. Entonces, cuando se trata de generaciones, el impuesto diferido siempre se registra en el haber. Cuando son de generaciones, siempre el impuesto diferido, ¿dónde le vamos a registrar? En el haber. Y cuando son de reversiones, en cambio, el impuesto diferido siempre se registra en el debe. Esas son las reglas. Nosotros vamos a netear, aquí tenemos el impuesto diferido. Usted puede observar que tengo 3 de generación y tengo 1 de reversión. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En este caso, este impuesto diferido ganó, mire, ganó justamente el que tiene acá, ¿no?
si usted observa, gana el que tiene mayor valor. Y en este caso, el de reversión es el que tiene mayor valor. Entonces, ahí usted puede ver que que justamente el que tiene mayor signo es el que ganó, ¿no? Porque aquí justamente tengo la amortización de pérdidas tributarias que tiene de 5,000. Entonces, esa es la forma para calcular los impuestos diferidos, que se lo hace en función a las diferencias temporarias. Eso es lo que usted tiene que tener muy presente, tiene que tener muy claro ese tema. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es este impuesto diferido, registrarlo justamente en el estado de resultados. Como usted bien puede apreciar, el impuesto diferido tiene doble signo. Puede ser a veces positivo o puede ser a veces negativo. En cambio, el impuesto corriente siempre es negativo, ¿no? En cambio, el impuesto corriente siempre va a ser negativo. El impuesto corriente siempre va a ser negativo. Entonces, nosotros vamos a pasar en este momento este impuesto diferido, que como usted puede observar, vamos a utilizar el negativo porque fue más alto el valor, ¿no? Entonces le pasamos el negativo. Y ya tenemos los dos impuestos, el impuesto corriente y el impuesto diferido. La suma de los dos le da lo que se conoce como impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa si usted no aplica impuestos diferidos? ¿Qué pasa si es que usted no ha implementado la NIF? Simplemente aquí en el impuesto diferido, usted va a tener el valor de cero. Eso sería la única situación, ¿no? Que tendríamos de diferente. Entonces, ahora sí, puedo sacar mi utilidad neta, tomo mi utilidad contable, menos mi participación trabajadores, menos el impuesto a las ganancias, y encuentro la denominada utilidad neta, que en este caso es de 112,654,67. Y de este valor calculo la reserva legal. La reserva legal, recuerde que para compañías anónimas es del 10% y para compañías limitadas es del 5%. Entonces voy a aplicar compañía anónima del 10% y para las SAS también es del 10% por si acaso. Entonces calculo, ¿no es cierto?, la reserva legal y llego a establecer la utilidad disponible para los accionistas. Y de esta manera he terminado de cerrar mi estado de resultados en esta última parte, porque acabo de registrar la participación, el impuesto a las ganancias, con el impuesto corriente, con impuesto diferido, acabo de encontrar la utilidad neta, acabo de hacer la apropiación de reserva legal y al final tengo la utilidad neta disponible para los accionistas. Y así es como debe quedar totalmente cerrado el estado de resultados. Este es un estado de resultados totalmente cerrado, totalmente completo, finalizado. Así es como debe usted cerrar el estado de resultados. Regresando a los asientos de cierre, entonces nosotros, el segundo asiento de cierre es para registrar el impuesto corriente. Yo ya le expliqué que el impuesto corriente es el impuesto que se le paga al SRI. Este impuesto corriente es el impuesto a la renta, el que tradicionalmente nosotros le conocemos como impuesto a la renta. Bajo NIF se llama impuesto corriente. Entonces, el impuesto corriente es el que se le paga al SRI. Ese es el impuesto a la renta. Entonces, es justamente por eso que yo saco del estado de resultados, puedo pasar del estado de resultados el impuesto corriente, ¿no es cierto? Traslado del estado de resultados el impuesto corriente. Ahí está. Esto es lo que yo le voy a pagar al SRI, los 15,470,27, que también está estando en mi formulario, los 15,470,27.
Está constando ahí en el formulario. Entonces, ahí está dentro de mis asientos de cierre. ¿Contra quién? Contra impuesto a la renta por pagar. Esto es lo que yo le pago al SRI. Eso es el impuesto a la renta por pagar al SRI que está en la conciliación tributaria. Sino que bajo NIF no se llama impuesto corriente, sino que se llama impuesto corriente. No se llama impuesto a la renta causado, se llama impuesto corriente. Pero el pasivo sí le puede poner usted como impuesto a la renta por pagar SRI para que no se confunda. Este es el registro del impuesto corriente, que es el impuesto que se le paga al SRI. El asiento número 3 es para registrar el activo por impuesto diferido de la pérdida por deterioro de inventarios. Entonces nosotros nos vamos hasta este auxiliar donde tenemos el cálculo del impuesto diferido. Mire, ahí está. Impuesto diferido por el BNR, que es el caso número 1 que propusimos, de 110. Entonces, registro el activo por impuesto diferido. Entonces, ¿qué digo? Activo por impuesto diferido contra gasto por impuesto diferido. ¿Por qué valor? Por 100. Usted también puede concluir que los impuestos diferidos se registran al último, ya prácticamente cerrando el ejercicio económico. Si usted no tiene impuestos diferidos, usted no haría estos asientos, pero si los tuviese, sí los debe hacer, así como yo lo estoy haciendo. El siguiente asiento por impuesto diferido es por la jubilación patronal, que tiene un valor de 223,74. Entonces registro esos 223,74. Activo por impuesto diferido contra gasto por impuesto diferido. Voy al siguiente. Este es por el impuesto diferido por deterioro de propiedad, planta y equipo. Entonces, registro que es el valor de 401,50. Recuerde que los impuestos diferidos se registran al último. Activo por impuesto diferido contra gasto por impuesto diferido. Y también tenía el último, que era una reversión de una amortización de pérdidas, que el activo por impuesto diferido es de 5,156,70. Entonces, ese es el último que voy a registrar. Si usted tuviese impuestos diferidos, así es como se registran en los asientos de cierre. Listo, terminado. Entonces, los asientos de cierre han sido los siguientes. Los asientos de cierre han sido obligatoriamente, si usted generó utilidades, su primer asiento de cierre es el del gasto participación trabajadores contra participación trabajadores por pagar. Segundo asiento obligatorio, si usted tiene en su conciliación tributaria en el 101 generó un impuesto causado, usted registra gasto, impuesto corriente contra impuesto a la renta por pagar SRI. Ese es el famoso impuesto a la renta, que cambió de nombre y se llama impuesto corriente. Y de ahí, si es que usted tuviese impuestos diferidos, registra los impuestos diferidos, que es el siguiente grupo de asientos, siempre y cuando usted maneje NIF. Si no maneja NIF, usted no hace estos asientos. Entonces, los tres últimos asientos son: 1, registro del gasto participación trabajadores; 2, registro del gasto impuesto corriente, conocido como gasto impuesto a la renta; y 3, el registro de los gastos por impuestos diferidos. Esos son los tres últimos asientos antes de hacer todo el cierre del periodo, que implica cerrar los asientos de ingreso y cerrar los asientos de gastos. Yo en mi caso, por ejemplo, aquí ya tengo listo el cierre de mis cuentas de ingreso. Esto hace el sistema contable solito, ¿no? Es salvo que usted lleve la contabilidad en Excel o manualmente, usted tendrá que hacer como yo hice. ¿Qué es el asiento de cierre? Es cerrar todas mis cuentas de ingreso. Acabo de cerrar con la cuenta resumen de rentas y gastos. Ahí cerré todas las cuentas de ingresos. ¿A qué cuentas de ingreso me refiero? A todas las cuentas de ingreso que están en mi estado de resultados. Y de ahí lo que hago en el siguiente movimiento
es cerrar todas mis cuentas de gasto. Vuelvo a insistir, esto lo hacen los sistemas contables solitos. Esto ya es automatizado, ¿no? Yo como estoy haciendo en el Excel, de ley tengo que hacer el asiento de cierre de ingresos y el asiento de cierre de gastos. Estos dos últimos asientos que estoy enseñando, eso lo hace el sistema solito. Entonces, una vez que se cierran los ingresos y se cierran los gastos, yo estoy en capacidad de reconocer la utilidad neta. Entonces, ¿yo cómo reconozco mi utilidad neta? Simplemente hago la diferencia entre los dos asientos de cierre. Asiento de cierre de ingresos. El asiento de cierre de ingresos, usted puede observar que se cerró contra un valor de 387,635,24. Estos fueron el total de todos mis ingresos, menos el asiento de cierre de todos mis costos y gastos, que fue por 274,987,57. Hago la diferencia entre los dos y lo que genero es la utilidad neta. Y esta utilidad neta es la que debe estar constando también en mi estado de resultados. Los 112,654,67. Déjeme ver si está bien. Bajemos para hacer el cruce. Ahí está, usted puede dar fe y testimonio que está cruzado con mi estado de resultados, utilidad neta 112,654,67. Y finalmente, y finalmente, y finalmente, registro la reserva legal. Entonces, mi reserva legal, yo ya tengo registrado, es por 11,265,47. Voy a los asientos de cierre, doy de baja la utilidad, ¿no es cierto? Damos de baja la utilidad y dejo constancia de la reserva legal, cuenta patrimonial, por 11,265,47. Y la diferencia es la utilidad disponible para los accionistas, que cierra mi ejercicio con 101,389,20. Y si usted va a su estado de resultados, el estado de resultados está cruzado con los mismos 101,389,20. Y de esa manera, usted da por terminado todo el ejercicio fiscal. Todo el ejercicio fiscal. Y ahí está cerrado absolutamente todo el ejercicio fiscal entregado al 100%. Perfecto. Y con eso sí podemos decir que hemos terminado este caso. Ahí sí está terminado. Lo que hemos hecho, mis queridos compañeros, es justamente un ejercicio de sociedad que pertenece al régimen general absolutamente completo. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos y el tiempo restante de esta clase le vamos a destinar para hacer ronda de preguntas. El ejercicio está debidamente terminado. El día de mañana le mando el ejercicio de Excel, las presentaciones que hemos tenido y todo el material de estudio que hemos utilizado en este ejercicio de sociedad régimen general. Regreso en 5 minutos para abrir la ronda de preguntas y satisfacer todas y cada una de sus inquietudes. Ok, mis queridos compañeros, ya estamos nuevamente de regreso. Abrimos la ronda de preguntas. Como bien les acabo de mencionar, hemos finalizado ya el primer caso de cierre fiscal para la sociedad régimen general. Lo hemos hecho 100% completo, cubriendo todos y cada uno de los casilleros. Y le hacemos la cordial invitación. Recuerde que el curso continúa la próxima semana, el día lunes. Tenemos cierre fiscal para sociedad que pertenece al régimen RIMPE. Así es que no te puedes perder. El próximo día lunes arrancamos la segunda jornada de capacitación con cierre fiscal 2023 para sociedades que pertenecen al régimen RIMPE. En cambio, el lunes, estamos con sociedades que pertenecen al régimen RIMPE. Así es que vamos a dar respuesta a todas y cada una de sus inquietudes para ir finalizando con este caso, ¿no es cierto? Y no se olvide, el día lunes tenemos sociedad que pertenece al régimen RIMPE. Así es que mantenerse atentos para ese tema. Siguiente. Vamos con preguntas. Mónica dice, si no se realiza ninguna amortización de pérdidas, ¿qué sucede con el SRI y contablemente tiene algún efecto? Mi querida Mónica, usted debe saber lo siguiente. La amortización de pérdidas tributarias es un beneficio tributario
al cual usted puede acogerse siempre y cuando usted tenga NIF en su contabilidad, porque las pérdidas, la amortización de pérdidas tributarias generan impuestos diferidos. Caso número 1. Contablemente, tributariamente, si usted no hace, no tiene ningún efecto porque es un beneficio tributario. Usted se estaría perjudicando porque podría pagar menos impuestos, pero al no hacer la amortización, paga más impuestos. Pero para hacer la amortización de pérdidas tributarias, usted tiene que primero hacer adopción de NIF y hacer reconocimiento de impuestos. La segunda parte de su pregunta, ¿contablemente tiene algún efecto? Ningún efecto. Ningún efecto tiene el hecho de no hacer una amortización de pérdidas tributarias. Como bien le menciono, lo único que se perjudica es el contribuyente de la empresa porque podría aprovechar este beneficio tributario de la amortización de pérdidas tributarias, pero si no tiene NIF y no ha hecho reconocimiento de impuestos diferidos, no lo puede hacer. Contablemente no tiene ningún efecto. Cabe señalar, cabe recordarle, mi querida Mónica, que no es lo mismo amortización de pérdidas tributarias versus absorción de pérdidas contables. La absorción de pérdida contable, eso sí, es de carácter obligatorio y eso se tiene que hacer en el ámbito societario. Eso ahí usted aplica ley de compañías. Eso se llama absorción de pérdidas contables, que no es para nada igual a la amortización de pérdidas tributarias. Eso es, mi querida Mónica. Siguiente. ¿En qué fecha se presenta el APS? Como ya vimos en la presentación, el APS, que es el anexo de accionistas, partícipes y socios, debe ser presentado en el mes de febrero. Nosotros sí vamos a dar un curso de elaboración de anexo APS. Es en el mes de febrero, de acuerdo al 9º dígito del RUC. Y recuerde, mi querida compañera debe ser, que si usted no presenta el APS, usted paga 3 puntos porcentuales más en la tarifa del impuesto a la renta. Muchas gracias por su pregunta. Natalie, buenas noches. ¿Las sociedades de economía popular y solidaria tienen que presentar el APS? Hasta donde tengo yo conocimiento, la respuesta es sí, porque incluso las fundaciones, que son organizaciones sin fines de lucro, sí tienen que presentar el APS. El APS debe ser presentado tanto por instituciones con y sin fines de lucro. Muchas gracias su pregunta. Lucía, ¿debe cumplir todas las condiciones o una de ellas en el tarifario del impuesto a la renta? Me perdí. Me imagino, Lucy, que usted se refiere a lo siguiente. Yo hablé de unas tarifas de impuesto a la renta. Recuerde, tarifa del 22%, sociedades cuyos ingresos son hasta de 1 millón. De 1 millón en adelante, tarifa del 25%. Pero recuerde que si usted no presenta el APS, tiene que pagar 3 puntos porcentuales. Espero, Lucy, que haya sido respondida su pregunta. Creo que se refería a eso. Siguiente, Manuel. Cuando una empresa no reporta a accionistas, la tarifa es del 28%. Efectivamente, mi estimado Manuel, muy buena su pregunta. No es solamente de presentar el APS, sino que hay que presentar bien hecho y completo el APS. De nada sirve que usted presente el APS si está incompleto o está mal realizado. Si es que el APS usted ha presentado, pero está incompleto o mal realizado, igual recibe la sanción de pagar 3 puntos porcentuales, es decir, la tarifa del impuesto de la renta sería el 28% o 25% según sea el caso. Cristina, Fer, por favor, ¿me puedes repetir la parte de los porcentajes del impuesto a la renta cuando aplico 22 y 25%? Bueno, ya lo dijimos, pero con todo gusto. Tarifa del 22% a sociedades cuyos ingresos sean hasta de 1 millón. Tarifa del 25% para sociedades con ingresos superiores a 1 millón. Hay que hacer una aclaración que si usted no presenta el APS, se le sube 3 puntos porcentuales. Y también hay 3 puntos porcentuales adicionales si usted tiene socios o accionistas que residen en paraísos fiscales o regímenes de menor
imposición. Ok. No sé, aquí tengo unas participaciones que dice el 22 del 25. Creo que se refiere a mi estado de resultados y yo le puse con una tarifa del 22% porque mis ingresos eran inferiores a 1 millón. Ah, no, esto es de la fotito que les puse. Ya, esto es lo que ustedes respondieron de la fotito que yo puse. Ya me ubiqué. Ajá. Ujú. Espérame, estoy tratando de buscar más preguntas. ¿El impuesto diferido y el impuesto corriente ambos son negativos? No. Mi querida Naomi, creo que era, Naomi, el impuesto corriente, que es el que se llamaba antes impuesto a la renta, el impuesto corriente siempre va a ser negativo. La naturaleza de un impuesto corriente es negativo porque resta la utilidad, mientras que el impuesto diferido tiene doble naturaleza. Puede ser positivo o puede ser negativo según las diferencias temporarias que genera. Entonces, en síntesis, mi querida participante, el impuesto corriente, ese siempre va a ser negativo porque resta la utilidad, mientras que el impuesto diferido depende de las diferencias temporarias, puede ser positivo o puede ser negativo. Siguiente, Elizabeth, ¿me puede ayudar con la resolución donde se menciona la reserva para las SAS? No hay resolución, mi querida Elizabeth. Bueno, esto es en el ámbito societario. No tengo en este momento, porque eso lo vemos, mi querida Elizabeth, sí, mi querida Elizabeth, eso lo vemos en el curso de superintendencia de compañías. No tengo a la mano justamente el que usted me está consultando, más bien le hago la cordial invitación para que nos acompañe en el curso de superintendencia de compañías, que ahí es donde se ve ley de compañías. Y ahí justamente hay un apartado donde le dice que la SAS se debe acoger a lo de las compañías anónimas. ¿Por qué, mi querida Elizabeth? Porque como este es su conocimiento, una compañía anónima está compuesto por accionistas y las SAS son sociedades por acciones simplificadas. Es decir, tanto la compañía anónima como las SAS son se constituyen a través de acciones y por lo tanto deberían llevar el mismo porcentaje de reserva. Eso, mi querida compañera. Manuel, ¿cuál es la finalidad de cerrar las cuentas? Mi estimado Manuel, por principio contable, nunca un estado, nunca una cuenta de gastos o una cuenta de ingresos al 31 de diciembre jamás puede quedar abierta. Puede quedar abierta una cuenta de activo, una cuenta de pasivo y una cuenta de patrimonio y pasar los saldos al siguiente año. Eso sí puede pasar. Pero mi estimado Manuel, jamás una cuenta de gasto o una cuenta de ingresos puede quedar abierta para pasar su saldo al siguiente año. Eso es imposible. Jamás pasa eso. Eso por un tema. Otra circunstancia, ¿para qué cerramos las cuentas de ingreso y gastos? El cierre de cuentas de ingresos y gastos que actualmente los sistemas contables lo hacen automáticamente es con la finalidad de obtener el resultado del periodo que puede ser utilidad o pérdida. Si usted, mi querido Manuel, no cierra las cuentas de ingreso y gastos, no va a saber, no va a conocer cuál es justamente su resultado del periodo. Por eso la necesidad, por esos dos motivos, mi estimado Manuel, se cierran las cuentas de ingresos y gastos y se hacen los asientos de cierre para dejar registrado la utilidad, dejar registrado el impuesto corriente, dejar registrado el impuesto diferido y dejar registrado las reservas si es que las hubiese. Buenas noches, Fer. Cuando seguí un curso de impuestos diferidos, me indicaron que cuando el activo por impuesto diferido contra la cuenta ingreso impuesto diferido se crea un pasivo de impuestos diferido contra, pues ahí sí está. Bueno, ese tema de impuestos diferidos sí es un tema muy delicado, eso sí lo deberíamos tratar
como yo les había dicho en un curso, porque el tema de impuestos diferidos es muy delicado, ¿no? Ese tema de impuestos diferidos sí les invito, más bien les invito a que sigamos un curso de impuestos diferidos para poder realizar, ¿no? Todos y cada uno de los casos y comentarles cómo es la generación, en qué se consiste justamente también el tema de reversión. Siguiente, profe, buenas noches. En alguna clase usted mencionó la absorción de pérdidas, correcto. Esto es diferente a la amortización de pérdidas de años anteriores. Vanessa, totalmente diferente. Lamentablemente, muchos contadores y contadoras piensan o creen, y obviamente errados, que es lo mismo. Jamás es lo mismo, mi querida Vanessa. Primero, usted recuerde que la pérdida tributaria sale de la conciliación tributaria. La pérdida tributaria es extra contable. Entonces, la pérdida tributaria es resultado de hacer la conciliación tributaria, es extra contable y esa pérdida está sujeta a amortización, que es un beneficio tributario que yo puedo utilizar siempre y cuando yo tengo que impuestos diferidos. Si yo no tengo eso, no puedo aprovechar. Ya. La otra parte es la absorción de pérdidas. La pérdida contable está en el estado de resultados, mi querida Vanessa. La pérdida contable está en el estado de resultados y esa está sujeta obligatoriamente a absorción. La absorción quiere decir que si usted en este año genera utilidad, usted esas utilidades no puede repartir a los accionistas a través de dividendos y tiene que ser utilizada para hacer la absorción de pérdidas, que es obviamente reducir hasta cero la pérdida con las utilidades que se vayan generando. Mi querida Vanessa, como síntesis, la amortización de pérdidas tributarias sale de la conciliación tributaria, es extra contable, no tiene nada que ver con su contabilidad y es un beneficio tributario, su amortización hasta de 5 años atrás, que usted lo puede utilizar siempre y cuando usted haya hecho reconocimiento de impuestos diferidos. Evento número 1, que nada tiene que ver con el evento número 2. Evento número 2, la pérdida contable que se obtiene en el estado de resultados y que por disposición de la ley de compañías tiene que ser absorbida, tiene que ser la absorción con utilidades que se generen en los periodos siguientes. Espero que haya quedado claro, mi querida Vane, y tengamos identificado las diferencias entre pérdida amortizable, pérdida tributaria amortizable versus pérdida contable, que es para la absorción. Rosita, ¿necesariamente tengo que cerrar la utilidad contra la utilidad disponible para los accionistas? Yo le diría que sí. Yo le diría que sí. ¿Por qué? Porque ahí ya queda totalmente cerrado el ejercicio, ya queda totalmente concluido. Pero muchos contadores no lo hacen. Es más, ni siquiera en el plan de cuenta tienen. Simplemente saben llegar hasta la utilidad neta. Ahí sí le dejo a su criterio. Yo en los míos sí lo hago, pero si usted gusta, lo puede dejar hasta la utilidad neta. No es de carácter obligatorio, Rosita. Andrea, buenas noches, profe. ¿Me podría explicar cómo se procede a dar de baja una cuenta por cobrar cuando la provisión ya no cubre ese valor y han pasado 3 años? ¿Es gasto deducible o cómo se procede? Mi querida Andrea, primero recuerde que dentro del curso vimos cuántos años tiene que estar la cuenta por cobrar para poderle dar de baja, ¿no? Sí, eso sí vimos. Si no me equivoco, era 3 años, ¿no? Tres años a la fecha de su vencimiento o 2 años en la contabilidad. Me imagino que su pregunta es la siguiente, mi querida Andrea Croquera. Supongamos que es una cuenta por cobrar de $200,000. Vamos a suponer esto, ¿ya? Que es una cuenta por cobrar de $200,000. 1, 2, 3. ¿Ya? Sí. Y usted tiene una provisión que ha ido acumulando de esta, que es una provisión acumulada, mal llamado provisión acumulada, recuerde esto, mi querida compañera. Supongamos que su provisión acumulada llegó a 50,000.
Entonces usted me está preguntando cómo le hago el cierre. El cierre simplemente lo hace usted de la siguiente manera. Tiene que dar de baja la provisión acumulada, mandándole al lado del debe por el valor de 50,000 y tiene que dar de baja su cuenta por cobrar, mandándole naturalmente al haber los 200,000. Entonces, ahí estaría realizado el cierre de las dos cuentas contables. Pero usted seguramente me va a decir lo siguiente. Usted me va a decir, pero profe, resulta que ahí no cubre la provisión. Efectivamente, la provisión no cubre, es más, si usted observa, usted se va a dar cuenta que efectivamente está descuadrado el asiento. Entonces, para cuadrar ese asiento, nosotros tenemos que registrar la pérdida por baja de cuentas incobrables. Entonces, ahí aparece una cuenta de gasto que es pérdida por baja de cuentas incobrables. ¿De cuánto es el valor de la pérdida? Simplemente es la diferencia, que es 150,000, y este gasto es gasto deducible siempre y cuando usted haya cumplido el tiempo de permanencia en la contabilidad, que es 2 años. Listo, mi querida compañera. Considero que ahí quedó respondida su pregunta. Ok, vamos a seguir con la siguiente. Dice lo siguiente, Inge, una consulta. La empresa tiene ingresado la documentación para la liquidación. Por lo tanto, a mediados del 2023 se realizó el balance de cierre, ¿correcto? Todavía no sale la resolución a la super. La declaración de impuesto a la renta 2023 debo enviar en cero. Sí, no. A ver, mi querida Andrea, de lo que yo he hecho y de lo que yo tengo conocimiento, le comparto. Si hay una empresa que entró en liquidación y esta liquidación ya empezó y si en el 2023 siguen en proceso de liquidación, es decir, no hubo ni ingresos ni gastos, naturalmente la declaración de impuesto a la renta va a ser de carácter informativa. Pero si es que en el 2023 se hubieron ingresos y gastos, sí tiene que presentar con valores y pagar un impuesto en el caso de que se genere, mi estimada Andrea. Entonces, todo depende de cómo ha sucedido en el 2023. Supongamos también otro dato también muy importante ahí, mi estimada Andrea, es que supongamos que la empresa se liquidó en julio. Entonces, usted tuvo que haber hecho una declaración anticipada de impuesto a la renta. Entonces, también existe esta figura en las empresas que se liquidan antes de fin de año, que es normal. Se hace una declaración anticipada de impuesto a la renta para que paguen el impuesto a la renta que se ha generado de los ingresos y gastos que dentro del periodo contable, ¿no? Entonces, si es que hubo ingresos y gastos, de ley hay que declarar y pagar el impuesto si es que se genera. Salvo, también hay la figura de declaración de impuesto a la renta anticipada, que es justamente en ese caso para empresas que están en liquidación. Eso es mi estimada compañera. Correcto. Siguiente, de la ley debe estar como impuesto diferido la pérdida para realizar la observación. Claro, de ley debe estar como impuesto diferido la pérdida para realizar la observación, es decir, la utilidad del año vigente será menos la pérdida hasta que quede en cero. No entendí, no, no entendí, me confundí ahí. De ley debe estar como impuesto diferido la pérdida para realizar la observación. No, está mal, mi querida, usted está confundiendo. Vuelvo a repetir. No es lo mismo pérdida tributaria que pérdida contable. No es lo mismo. Repito nuevamente, escenario número 1. Naomi, pérdida tributaria se genera en la conciliación tributaria. Es extra contable. Es un beneficio tributario que le permite a usted amortizar pérdidas tributarias de 5 años atrás
siempre y cuando haya reconocido impuestos diferidos. Caso número 1. Caso número 2, que nada tiene que ver con lo que le dije en el 1, son las pérdidas contables. Las pérdidas contables están sujetas a absorción y aquí nada tiene que ver impuestos diferidos. Entonces, no hay aquí en pérdida contable para absorción, no hay impuestos diferidos. No, por favor, no confundamos, estoy siendo muy claro en eso. Pérdida tributaria sujeta a amortización se genera en la conciliación tributaria, es un beneficio tributario que usted puede amortizar hasta pérdidas tributarias de 5 años atrás, siempre y cuando haya hecho el reconocimiento de impuestos diferidos. Se cerró ahí. Mientras que la pérdida contable se genera en el estado de resultados, está sujeto a absorción. ¿Cómo se hace la absorción? Contra utilidades del año que van generándose. Pero aquí nunca esto genera impuestos diferidos. La absorción de pérdidas nunca genera impuestos diferidos. Eso, ahí creo que quedó más claro, Naomi. Me confirma en el chat si quedó claro. También Vane, que también me estaban preguntando este tema, ¿no? Para que no quede confuso eso, ¿no? Dice Inge, buenas noches. ¿Qué es lo que determina que una compañía esté llevando su contabilidad bajo NIF? Es probable que una compañía en la actualidad no haya adoptado esas normas y si no lo está haciendo, ¿bajo qué normas estaría haciendo? Muy buena pregunta, ¿no? Pondrán en atención, por favor. Muy buena pregunta la del participante, Damita Caballero, no sé quién lo hizo, pero muy buena pregunta. A ver, me dice, ¿cuáles son las condiciones o requisitos para que una compañía lleve NIF, para que una sociedad lleve NIF? Bueno, mi estimado participante, Damita Caballero, que me hizo la pregunta, déjeme decirle que todas las sociedades llevan NIF. Todas las sociedades llevan NIF, toditas. No hay una sociedad que no lleve NIF. Si usted es una compañía anónima, compañía limitada o una SAS que está bajo el control de la Superintendencia de Compañías, mis estimados compañeros, todas deben llevar bajo NIF. Si usted es una sociedad de hecho, contabilidad bajo NIF. Si usted es una sociedad civil, contabilidad bajo NIF. Si usted es un consorcio, contabilidad bajo NIF. Actualmente, las únicas sociedades que no están bajo NIF son las sociedades que pertenecen al sector de la economía popular y solidaria. Esto está respaldado en resoluciones del SRI, resoluciones de la Superintendencia de Compañías y el decreto ejecutivo 1114, si mal no me equivoco, que eso está vigente desde el año 2022, si mal no me equivoco. Bueno, sintetizando lo que le acabo de decir mi estimado participante, Damita Caballero, que hizo esta excelente pregunta, yo le puedo decir, le puedo concluir que todas las compañías, sociedades, están obligadas a llevar la contabilidad bajo NIF, exceptuando las que pertenezcan a la economía popular y solidaria. Por lo tanto, es obligación de nosotros como contadores aprender la NIF y aplicar la NIF, sobre todo en la conciliación tributaria. El efecto de NIF está sobre el tema de impuestos diferidos. Siguiente. ¿La NIF también se aplicará a personas naturales obligadas a llevar contabilidad? Muy buena pregunta. La NIF, hubo una resolución por el 2023. Eso lo vamos a ver en la próxima semana, ¿no? Ahí sí ya les pongo con número de resolución y todo. Hubo una resolución por el 2023, 22, si mal no me equivoco, donde el SRI pide que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad también lleven su contabilidad bajo NIF. Pero luego hubo una otra resolución que dio de baja esto. Conclusión. Por el momento, las personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad, el SRI ya no les obliga que lleven bajo NIF. Pero sí hubo una resolución que sí se generó esa obligación. Eso lo vamos a ver a mayor detalle en la próxima semana, ¿ya?
Naomi me dice, sí, clarísimo, sí, sí, espero, Naomi, que esté súper claro. La Vane también me hizo esa pregunta. Por Dios, no confundamos pérdidas tributarias contra pérdidas contables. Eso nada más, eso para mí es súper importante, vital, ¿no? Que no se confundan, por favor. Siguiente, sí, gracias, Inge, su respuesta. Entonces, esta absorción de pérdidas anteriores se debe reflejar en el estado de cambios del patrimonio, por supuesto, en el que puedo revisar cómo se ejecuta esta absorción. Vane, entendidísimo, perfecto, listo. Y si usted toma el curso de súper de compañías, la hizo, ahí ya la va a entender súper bien, Vane, está súper bien entendido lo que acabamos de explicar. Ok, bueno, disculparán nada más que a veces soy bastante apasionado en brindar las respuestas, pero si es que alzo el tono de voz o hago gesticulaciones es con la finalidad de causar impacto y decirle, no, no confunda una pérdida tributaria versus una pérdida por amortizaciones. No, no confunda una pérdida tributaria para amortización versus una pérdida contable. Ese, por ejemplo, es un error fortísimo. Y me alegra mucho, gracias Noemí y Vane por preguntar, ¿no? Ustedes fueron las que preguntaron sobre todo ese tema, porque entiendo que justamente ustedes tienen esa confusión. Y créanme que no es solamente son ustedes, la gran mayoría de contadores se confunden y piensan que la pérdida tributaria es lo mismo que la pérdida contable y jamás va a ser eso. Y a veces incluso hasta hacen el asiento de amortización de pérdidas tributarias. Eso sí es una locura. Contablemente sí existe la absorción de pérdidas, efectivamente eso sí existe. Contablemente, absorción de pérdidas, tributariamente, amortización de pérdidas. Esa es así de fácil la conclusión. Bueno, mis queridos compañeritos, nos hemos igualado con la ronda de preguntas. Les damos de antemano las gracias por estar en esta jornada maratónica de capacitación. Como ustedes ven, nos ha tomado de lunes a viernes hablar de sociedades régimen general. A pesar de eso, el tema de impuestos diferidos solamente lo vimos en sentido general. Yo sí les rogaría que participen en el curso de impuestos diferidos para una mejor comprensión. Y bueno, me voy con la conciencia tranquila del deber cumplido. Considero que hay muchas cosas que ustedes desconocían. Eh, dice, profe, ¿puedo hacerle una consulta que no tiene nada que ver con... aproveche porque ya nos vamos. Aproveche, ponga la preguntita ya para irnos despidiendo, ¿ya? Como yo les decía, yo estoy segurísimo que hay muchos temas que ustedes no conocían de conciliación tributaria, que ahora ya entienden más cómo es el proceso de hacer conciliación tributaria para una sociedad del régimen general. Y no te olvides que el día lunes empezamos con sociedad del régimen RIMPE y la YAPA va a ser también ver impuesto a la renta para personas naturales. Así es que la otra semana también estamos full time. Terminamos la otra semana de clases y adivina qué curso viene. Viene Superintendencia de Compañías. Una locura, ¿eh? Vamos a ir con Superintendencia de Compañías. Naomi dice, una factura no objeto de IVA por interés en mora, ¿correcto? Tarjeta de crédito empresa se puede declarar en el formulario 104. Es gasto no deducible. Una factura que sí, en el 104 se puede declarar transferencias no objeto de IVA, sí. En el 100, no tengo a la mano el 104, pero efectivamente hay un casillero para declarar en el 104. Y la otra es gasto no deducible esta factura por unos intereses por mora. Si, a ver, la ley dice, es gasto no deducible multas e intereses por mora con organismos de control. Pero si usted, yo en lo personal sí le pondría como deducible. Queda a discreción, pero tengo comprobante de venta de ese gasto. Entonces, yo sí lo procedería. Pero si es que son valores, y yo entiendo que un interés por mora no creo que sea tan alto, no creo que sea tan relevante, no creo que sea tan material, entonces, de una manera conservadora, preferible gasto no deducible. Pero si es que es representativo, ahí yo sí lo pondría como gasto deducible. Eso, mi querida compañerita, como que es, también recuerden que los contadores y contadores tenemos que tener mucho criterio y sobre todo apoyarse en el tema de materialidad. ¿Qué es materialidad? El error o emisión que puede afectar en la toma de decisiones. Bueno, compañeritos, ha sido un gusto, un honor para mí haberles enseñado el cierre fiscal, sociedad, régimen general.